Bueno, empezamos entonces con una presentación Ya. suya. Bueno, mi nombre es Roberto Garretón, soy abogado, tengo 67 años. Eh, Ejercía la profesión mm, como cualquier abogado hasta el 11 de septiembre de 73. Tenía trabajado en una empresa del Estado, que era la empresa de agua potable Santiago, un asunto fundamentalmente de carácter administrativo. Y tenía también mi estudio de abogado en el cual, bueno, para complementar mis ingresos. Ahí tomaba diversas materias, no tenía causas penales, muchas, tuve un par, pero yo no soy penalista y en esas condiciones me pilla el golpe. Eh, ¿Qué otra cosa? Soy casado de hace 50 años, cumplí hace un mes atrás. Tengo dos hijos, un hijo y una hija, y dos nietos, una nieta y un nieto que son de mi hija. Yo estudié Derecho entre el año 60 y el 64 en la Universidad de Chile. Y quiero eh, dar testimonio de una cosa que es muy importante en estas materias. El tema de los derechos humanos no estaba presente en ningún ramo. De partida no había ningún ramo sobre derechos humanos. Pero los derechos humanos no son solo hoy día una disciplina autónoma del derecho, sino que forman parte de todas las ramas del derecho. Del derecho constitucional, ¿para qué decir? Del derecho internacional, es evidente. Pero también de la filosofía del derecho. ¿Qué fines persigue el derecho? Hoy día los fines que persigue el derecho son los derechos humanos. Incluso yo sostengo que Santo Tomás escribiera hoy, no usaría la expresión bien común, que es muy vaga, usaría derechos humanos. Ese es el bien común. Pero en derecho penal, en derecho procesal, en derecho laboral, en derecho administrativo, en civil, vaya los problemas de derecho civil, violadores de los derechos humanos que hemos tenido en Chile, la desigualdad jurídica de la mujer, por ejemplo, en el derecho civil. La distinción entre niños legítimos y ilegítimos se terminó, pero estaba presente. O sea, en todas las ramas del derecho había. Hoy están influenciadas por la cultura de los derechos humanos. Eso, el año 60 que yo comienzo a estudiar, hasta el 64 que termino, no existía. En circunstancias que ya existía una Naciones Unidas, una OEA, una Declaración Universal de los Derechos Humanos, una Declaración Americana sobre los Derechos y Deberes del Hombre, se llama así, lo siento, pero se llama del hombre, ¿eh? Una, qué sé yo, toda una normativa ya existía. El año 59 se habría quedado, llegué en Santiago, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, nada de eso se enseñaba en ningún ramo. ¿Y qué son para usted los derechos humanos? Para mí, los derechos humanos, vistos en la dimensión que tienen hoy, yo los defino como un proyecto político universal. Destaco las tres palabras. Proyecto, es decir, algo a construir. Un bien a conseguir. Político, porque tenemos que esforzarnos por lograrlo. No es una declaración que está ahí para mirarla. Y es, como dice la misma declaración, un ideal común por el que todos los pueblos y naciones tienen que esforzarse. Y universal, porque es la Declaración Universal. Y la cultura de los derechos humanos es la declaración, el primer texto de toda la historia de la humanidad. Y la cultura de los derechos humanos, el primer elemento de toda la historia de la humanidad en que nos podemos representar cristianos de todas las vertientes, musulmanes, judíos, animistas, budistas, y lo que usted tenga, ateos, todos nos podemos representar en esa declaración.
y en la cultura de los derechos humanos. Y es mentira cuando se dice que estos son los derechos humanos, una invención occidental y cristiana que no representa a otros pueblos. Eso es falso. Yo he estado en cárceles de países musulmanes. He estado con periodistas musulmanes expulsados de sus países. He estado con periodistas musulmanes presos. Y todos invocan los derechos humanos. Y la Declaración Universal es así, la del 10 de diciembre del 48. Todos los torturados invocan lo mismo. Lo que pasa es que hay dictadores de países de cultura que no es de origen occidental y cristiana, que tienen aquí el pretexto para desconocer el progreso gigantesco que comienza en el siglo XVIII y que se está consolidando, porque estas cosas nunca son consolidadas. Honduras, nunca están consolidadas. Hoy día en los uigures en China. Pero los uigures, que son musulmanes, yo le puedo asegurar que están invocando los derechos humanos hoy en China. Señor Garretón, ¿cómo recuerda usted los años anteriores al golpe? Años de vigencia de la democracia. Años de vigencia de la democracia. Y eso es un punto capital. Y nos sentíamos todos orgullosos de la democracia que teníamos. Hoy día nos damos cuenta que tenía muchas falencias. No las veíamos tanto en esos años. Pero las había. De todas maneras, a nivel latinoamericano, la democracia era el país donde estaba más consolidada. Veía eso. Segundo, riesgos que afectaban esa democracia, pero que eran riesgos que nunca llegaron hasta el 11 de septiembre de 73 a producir un estado de catástrofe. No. Había dificultades, pero la democracia estuvo vigente hasta el 10 de septiembre de 73 en Chile, sin ninguna duda. Se lo digo como opositor al gobierno del presidente Allende. Ahora, ¿cómo vivió usted los días anteriores al golpe? ¿Usted pensó que era inevitable que el golpe se produjera? Pensé que si los dirigentes políticos no tomaban un buen caldo de cabeza, iba a ser inevitable. Pero ellos tenían la responsabilidad de evitarlo, pudieron evitarlo, debieron evitarlo y no lo evitaron. Pero lo inevitable es una palabra muy ambigua. Y le voy a hacer un paréntesis. Respecto a la violación de los derechos humanos. Cuando se descubren las fosas de Pisagua con restos, hay un debate en el Senado. Y en ese debate en el Senado, Jaime Guzmán sostenía que él era contrario a la violación de los derechos humanos, desde luego, pero que habían cosas que son inevitables, para usar la palabra que usted usó, que son inevitables. Entonces, creo que Ricardo Núñez le pregunta, bueno, pero, a ver, esto de lo que pasó en Pisagua el año 73, ¿es evitable o inevitable? Totalmente inevitable, dijo Jaime Guzmán. Yo le digo, yo tengo 67 años, durante toda mi vida he evitado tomar preso a la gente, subirlas a un camión, llevarlas a unos 200 kilómetros, encerrarlas, torturarlas, hacerles un juicio trucho, matarlas y enterrarlas, porque eso es lo que era Pisagua. Él considera inevitable. Aquí la palabra inevitable es una de las palabras perversas que se han introducido en el lenguaje político chileno. Si es inevitable no es ni bueno ni malo. Un cáncer es inevitable. ¿Y es perverso el cáncer? Una enfermedad. La palabra inevitable es muy perversa. Busca eludir responsabilidades que son ineludibles. ¿Usted era opositor al gobierno de Pinochet? ¿Era partidario del golpe como muchos opositores? Absolutamente no.
Incluso era dirigente de yo era demócrata cristiano en esa época, de una organización de profesionales universitarios que trabajaban en empresas del Estado. Y éramos muy opositores al gobierno de Allende. Y esto estoy hablando del año 70, 71. Yo comienzo a cambiar en 3 hechos. El paro de octubre 72, que me pareció que iba en una dirección, porque yo veía a los otros dirigentes de esta organización de profesionales y de otras empresas del Estado en qué se estaban metiendo. Fue mi primera defensa. Segundo, las elecciones de marzo del 73, cuando todos los que éramos opositores a Allende pensábamos que Allende iba a sacar el 20 o el 30% de los votos a lo más, y sacó el 45 o 44. Todos los allendistas se saben la física exacta. 44, no sé. ¿Ah? Y el tercer elemento fue cuando en el seno de la Universidad Católica, un grupo de fascistas, encabezados por Jaime del Valle, después ministro de Pinochet, un señor Morán, un señor Molina, hicieron una denuncia de un fraude en las elecciones del año de marzo del 73. Un auténtico montaje, sosteniendo que se sorprendió que en una mesa un señor que tenía tal número firmó con un número, pero el carnet es otro número. Un caso. Y esto extrapolado a nivel nacional significaría una alteración de 400.000 votos, lógica no fácilmente comprensible. Y yo dije, no, aquí la cosa va para mal. Ese fue mi razonamiento en esa época. Y comienzo a seguir siendo crítico, pero con terror a un golpe. Con terror a un golpe. Pero además le quiero decir lo siguiente. Otras cosas que me fueron haciendo mella, que hoy día las tengo que revisar a raíz de mi experiencia de relator sobre los derechos humanos en el Congo durante 9 años, que comienza el año 94, meses después que termina el genocidio en Ruanda. Y uno comienza a ver la similitud, porque he estudiado sobre el genocidio en Ruanda, la similitud de los llamados el Juntenrabia chilenos. Hay que exterminar a los tutsi, las cucarachas tutsi, hay que exterminar a los supelientos, hay que terminar el cáncer marxista. Exactamente el mismo lenguaje en el Mercurio que en la radio Milcolín de Kigali. Exactamente el mismo lenguaje, la misma intencionalidad. Por eso es que se puede producir el 11 de septiembre como se produce. Soy además miembro de un comité que nombró el secretario Kofi Annan, y Ban Ki-moon nos ha confirmado, un comité chico de 8 personas, sobre prevención de genocidios. Ahí hay un premio Nobel como Desmond Tutu, está Sadako Ogata, la ex alta comisionada para los derechos humanos, está Juan Méndez, presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el coronel Romeo Dallaire, precisamente el que estaba a cargo de las tropas en Ruanda cuando comienza el genocidio y Naciones Unidas retira las tropas y él se queda, un héroe en Canadá, una diplomática sueca, Gareth Evans, un diplomático nigeriano y yo. Bueno, el genocidio es el delito más fácil de prever y el más difícil de prevenir. ¿Pero por qué es más fácil de prever? Porque se anuncia con años o siglos de anticipación. Es todo un proceso que se va desarrollando en el tiempo, que hace que llegue un momento que ahí ya sí es inevitable que el genocidio se produzca, porque se dieron todas las condiciones. Cuando usted está con el tiempo hablando de los supelientos, formando estos montajes, etcétera, etcétera, usted tiene incitada a la gente para que el 11 de septiembre en la mañana,
salgan los bandos y comiencen a llamar a la gente, presenten, denuncien, entreguen las listas de los upelientos que viven en su barrio, etcétera, 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 y la gente así se hizo. O sea, eso es un análisis que hago hoy día. Pero lo que hacía en ese momento es que esto va a venir y va a venir en grande. ¿Y había alguna posibilidad real de que el golpe se hubiera evitado? Si se hubiera querido, sí. Yo sostengo que aquí la responsabilidad la tuvieron la dirigencia política. De Allende, de Frey, de Elwin, de muchos. ¿Allende la pudo haber evitado? Es que solo no. Solo no. Ni él ni nadie podía evitarlo solo. La política no se hace de a uno. La política se hace en colectivo. Y por lo tanto, todos tuvieron que hacer mayores esfuerzos para evitarlo. Hubo discursos incendiarios también de parte de los grupos de extrema izquierda que no pasaron de los discursos. Cuando llegaron los discursos incendiarios de la derecha fue el desastre. ¿Por qué? ¿Cómo es posible? Y esto lo he conversado con amigos míos de derecha. Si yo te hubiera hecho a ti la pregunta el 30 de agosto del año 73, ¿tú piensas que si hay el golpe que tú quieres, van a comenzar a matar personas en la mañana del día del golpe y se van a producir miles y miles de muertos? No, Roberto, tú estás loco, estás inventando. Esa es la respuesta. Todos me han dicho, yo no me habría imaginado jamás hacer una cosa así. Pero el 11 de septiembre de la mañana estaban todos en eso. Todos entregando nombres. Entonces, las responsabilidades, siendo compartidas, no son del mismo nivel. Las del gobierno que las de los dirigentes de la oposición. ¿Qué hacía usted el 11 de septiembre? Abogado de la empresa Agua Potable Santiago. Iba para el 11 de septiembre, salgo a la casa. ¿Cómo lo vivió con su familia? Bueno, usted cree que es arrogante lo que lo voy a decir, pero vengo llegando al centro, tuve que trabajar en la empresa Agua Potable en la avenida Urne, el colectivo me dejó en la Plaza Italia, no se puede avanzar más porque está sublevada la armada, lo que nos dijo el taxista. Me fui a pie, no pude llegar, me vuelvo a la casa a pie hasta Las Condes de arriba, no había otra forma, y llegué a la casa diciendo, yo estaba deshecho. Y mi postura fue, y se lo dije a mi mujer así, cualquiera, los dos que gane, porque también el 29 de junio, 3 meses antes, había ganado el gobierno de la Unión Popular en el putsch ese del tanquetazo, ¿no es cierto? Cualquiera de los dos que gane, yo sigo en la oposición. Porque yo con estos tipos no voy a estar. De inmediato se me vino a la mente esa palabra que uno ha escuchado siempre cuando hay un golpe de Estado. Ya esa palabra existía, no era en el lenguaje político chileno, pero sí cuando llegaba. Golpe de Estado en Nicaragua, golpe de Estado en Guatemala, golpe de Estado aquí, golpe de Estado allá, y que las primeras promesas que hacían los que dan el golpe es que van a respetar los derechos humanos. Y dije, me acordé de esa frase, ese día, en la mañana, sin saber lo que eran. Supongo que sería no matar y no torturar, pero en fin, no sabía lo que era. Y bueno, yo las primeras noches simplemente no dormí. Mi mujer, hermana de un coronel de la Fuerza Aérea, el general Juan Soler Manfredini, que después era coronel en ese momento, fue después general. Bueno, dentro de la familia Soler era el héroe que ganó la guerra y yo el abogado tontón que se dedica a defender comunistas. Sin embargo, la relación con mi mujer siempre impecable hasta el día de hoy, una solidaridad total, apoyo total. ¿Qué escuchó cuando vio o escuchó que los militares se estaban dirigiendo hacia La Moneda y cuando se produjo el bombardeo a Palacio de Gobierno? Bueno, ahí es donde yo
pensé en los derechos humanos, esa palabra que no existía en nuestra cultura, pero que sí venía atachada a todos los atachada, una palabra muy moderna, atachada a todos los cables que venían de cada vez que había un golpe en cualquier país de América Latina, que había denuncia, violación de los derechos humanos y promesas de que se van a respetar los derechos humanos por los golpistas. Eso, imagen que me llegó. Lo mismo. Aquí viene el problema del reconocimiento. Una palabra que nosotros no teníamos en nuestro lenguaje. El tema del reconocimiento de los gobiernos que surgen de esta azonada. Estas dos palabras me llegaron ahí como va a pasar. ¿Qué pasó en la primera noche? Yo la primera noche, la noche del 11 al 12, no dormí ni una sola pestañeada. Y estaba pensando, y toda la noche pensando en dos personas. ¿Qué pasará con Allende? ¿Y qué pasará con una persona que los que lo conocían dicen que era muy querido, muy buena persona, pero que para los opositores Allende era insoportable? Daniel Vergara, el subsecretario del Interior. Toda la noche pensando en esta persona, ¿qué será de ellos? Pero usted sabía que había muerto Allende ya. No tenía idea. No, el 11 de septiembre no salió la muerte de Allende. Alguien la pudo haber sabido, no sé cómo, pero yo no la supe. ¿Ya? Y con la televisión puesta el día entero. Solo lo supe al día siguiente por el Mercurio. Y claro, me causó una tremendo impacto. Y yo, y esto se lo decía a la señora Tencha, le encantaba, desde ese día, con el gesto de Allende, desde ese día yo soy allendista. Porque el gesto de su inmolación, que creo que es la palabra que corresponde, fue un sacrificio supremo frente a la brutalidad que ya uno comenzaba a saber que iba a ocurrir. Cuando se bombardea el Palacio de la Moneda para tomarse el gobierno, está claro que este golpe no iba a ser de corto plazo. Para mí me quedó clarísimo. A tal extremo que mi primera acción, porque se comenzaron palabras que se usaron en la radio, esos 3 o 4 días que no pudimos ni siquiera salir de las casas, era justicia militar, tiempo de guerra, consejos de guerra, máximo rigor de la ley, todas las cosas. Mi primera reacción el día que salgo a la calle por primera vez fue ir a comprar el Código de Justicia Militar, que no lo tenía, ya tener código raro. Y ver qué puede hacer un abogado en estas circunstancias. Pero mi primera acción en la librería de la Editorial Jurídica de Chile, que en esa época estaba en Ahumada. Tengo grabado. ¿Y el discurso de Allende usted lo escuchó en directo? Nunca. ¿Y qué le pareció? Mucho tiempo. ¿Nunca lo escuchó? No. Después lo escuché, pero no, ese día no. ¿Y qué le pareció después cuando lo escuchó? Impactante la serenidad, pero además esa serenidad que anunciaba lo que iba a hacer, porque por lo demás no es primera vez que Allende hablaba, todas sus referencias a Balmaceda, que eran muy corrientes, anunciaban que si se producía un hecho similar al del año 91, él se iba a quitar la vida. Cuando oigo la cinta, pero mucho tiempo después, ya más me acuerdo que era una muy mala grabación, después me apareció una muy buena, pero esa época yo escuché una muy mala, la que me prestó a un amigo, Sergio Teiterboy, en marzo del 74, cuando nos encontramos en el Comité por la Paz. Me hace escuchar esta cinta y dije, esta tranquilidad es de una persona que se va a suicidar. ¿Cuánto tiempo pensó usted que iba a durar el gobierno militar? ¿2 años? No. Yo siempre hablé de entre 10 y 20.
más bien el 10 con un carácter de optimismo. Es que la brutalidad fue muy tremenda. Ahora hemos sabido cosas, como por ejemplo, el caso de una niña, no, lo supimos siempre, pero, detenida el 8 o 9 de septiembre, no me acuerdo exactamente, el 8 o 9 de septiembre, y que le dicen, te tomamos a ti para que tu padre no se asile. 8 o 9 de septiembre, ¿por qué se asilar? ¿Quién le dice esto? Se llama Manuel Contreras. En San Antonio. La sueltan después de haber asesinado al padre. Se estaba todo preparado. Todo preparado. Unos conscriptos que habían hecho el servicio militar en el año 71. Los toman presos el 8, 9 o 10 de septiembre. No creo que sea el día 8 o 9 de septiembre. Pero del año 71 los habían liberado, porque eran miristas. El 8 o 9 de septiembre. Y los sueltan el 10. El 12 los van a buscar y los matan. Ya habían chequeado los domicilios. Entonces, no me vengan con guerra. Esto es genocidio, no en los términos de la Convención sobre Prevención y Sanción del Delito de Genocidio. Pero la palabra genocidio tiene dos sentidos. Dos sentidos. Uno, jurídico internacional. En el derecho internacional, el genocidio está definido como la destrucción o intento de destrucción de un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Y no un grupo político. A pesar que en todos los borradores de la convención estaba la palabra político. Esa convención es del año 48. El señor Stalin no estaba dispuesto a aceptar eso. Entonces se borró la palabra político. Sin embargo, nadie duda que lo que ocurrió con los Khmer Rouge en Camboya, años 75, 77, 78, 79 creo que, fue un genocidio. Y sin embargo, no había ningún ánimo de exterminar a ninguna raza, a ninguna etnia, a ninguna nacionalidad, a ninguna religión. Tanto hechores como víctimas pertenecían exactamente a las mismas etnias de Camboya. Y eran todos camboyanos y eran de la misma religión. Era un genocidio político. ¿Alguien duda que es genocidio lo que pasó en Camboya? Nadie. Aquí el intento de exterminio estaba presente desde que comienzan las campañas del Junta en Rabia chileno, de los Upelientos, etcétera, etcétera. ¿Y cómo y cuándo se enteró usted que se estaban produciendo ejecuciones y torturas? Desde el 12 o 13 o 14 de septiembre, muy rápido, porque además estas ejecuciones se anunciaban civilinamente, pero estaban en los diarios. La caravana de la muerte está relatada en el Mercurio día a día. Unas notitas chiquititas por allá abajo. 7 presos se arrancaron y fueron ejecutados. Pero salía. No venga a decir que no salía, salía. Sin ninguna importancia. Un accidente de tránsito tenía mucha más importancia que eso. Y al día siguiente otro, van 2. Y al día siguiente otro, van 3. Al día siguiente otro, van 4. Leyes de fuga. Está relatada enterita. Enterita. Con mala fe. Sin producir escándalo. Pero está. Es cuestión de saber leer. Y en las dictaduras uno aprende a saber leer. De otra manera. Otra técnica completamente distinta. ¿Cuál fue su situación personal en esos días? ¿Usted sintió miedo? ¿Estuvo en peligro de alguna forma? ¿O no, nada? ninguna. Pues usted tenía parientes que sí estaban en peligro. Tenía hermano. Mi hermano tomó alguna medida de protección para él. Mi hermana y mi cuñado se fueron al exilio. Mi hermano lo pasaban citando, lo tuve que acompañar varias veces, una vez que muy preocupado, porque bueno,
el toque que era a las 6 de la tarde y él estaba en investigaciones desde las 11 de la mañana y no salía y bueno, yo tenía que volverme. Lo soltaron en la noche. Pero yo en lo personal en esos momentos no. Ya, ¿y cómo evalúa usted el rol que jugó la Iglesia en los años que siguieron? Bueno, O las iglesias. sí, ese es mejor, más exacto. El rol que siempre debieran tener, pero como no siempre lo tienen, era emocionante el rol de la Iglesia. Cuando yo leo chiquitito ahí en el Mercurio la declaración del cardenal Silva a propósito del golpe y de la inmolación de Allende, sentí un cierto alivio de que pudiera tener alguna influencia. No tuvo ninguna. Yo no supe de la formación del Comité de la Paz hasta bastante tiempo después. Y esto podemos ver cómo me meto yo al tema de los derechos humanos, a la defensa de los derechos humanos. Hasta bastante tiempo después. Pero se crea este Comité por la Paz con todas las iglesias, con el Gran Rabinato de Chile, con la oposición de muchos obispos, pero el rol fue fundamental. Esa era una preocupación real de la Iglesia por la vida, pero también por las libertades. ¿Quiénes se integraban en el Comité Pro Paz? ¿Y ¿Qué iglesias? ¿Y qué labor desarrolló usted ahí? A ver, ¿quiénes integraron el comité? Y la Iglesia Católica, pero es iniciativa del Arzobispado de Santiago. Las diócesis son cada una independiente. Pero muchas otras participaron también, no directamente, no en el comité propiamente tal, pero participaban, asumían, protegían, etc. Iglesia Católica, Iglesia Luterana, Iglesia Metodista, Iglesia Bautista, otras congregaciones protestantes, la Iglesia Ortodoxa y el Gran Rabinato de Chile. Estoy seguro que si hubiera habido aquí una comunidad, no quiero usar la palabra iglesia porque no cabe, pero musulmana, también habría participado. ¿Y qué labor desarrolló usted ahí? Bueno, yo entré al comité en enero del 74 porque no supe. ¿Qué hice yo antes? En primer lugar, tuve algunas defensas, algunas gestiones tuve que hacer por personas, compañeros de trabajo de la empresa Agua Potable, que se suponía que estaban en el Estadio Nacional. Fui 2 veces, nunca me pude acercar al Estadio Nacional, a la parte donde, a las rejas del Estadio Nacional siquiera. Fracasé las 2 veces que fui. Y esto es bueno recordarlo porque hay una persona olvidada en esta historia. Primero, la primera defensa de los derechos humanos en Chile la hace Bernardo Leito, cuando el 14 de septiembre presenta un recurso de amparo en favor de dirigentes socialistas o dirigentes de la Unión Popular que estaban entre presos y desaparecidos. Ese recurso lo tengo muy estudiado en algunas publicaciones que he hecho. Después apareció un aviso en la Corte de Apelaciones de Santiago de un abogado de apellido Guarelo, que es padre de un relator deportivo que hay en el Canal 7, diciendo, un abogado de empresas, un abogado experto en aduanas, un estudio de empresas, colocó un aviso en la Corte diciendo que abogados que quieren asumir defensa ante los consejos de guerra concurran a Agustinas 1185, oficina abogado Guarelo. Yo fui para allá. Me recibió un amigo mío, que era socio de ese estudio, no tenía idea que eran socios, y me recibió pésimo mi amigo. ¿Cómo tú ahora estás comunista también, igual que este viejo? Y bueno, ante eso no insistí. Hablé con Andrés Elwin. Andrés, por favor, formemos algo. Porque no puede ser que estén pasando las atrocidades que se están sabiendo. Ya sabía por compañeros de la empresa Agua Potable que estaban presos en el Estadio Nacional.
O sea, esto hay que colocarlo en el contexto de antes del cierre del Estadio Nacional. Se hablaba de ejecuciones, venía la caravana de la muerte contada enterita, como digo en la prensa, otras informaciones, lo que mostraban en la televisión de allanamientos a poblaciones, una brutalidad increíble y mostrado como héroes a los tipos que hacían esto. Entonces, había un que me llama mucha atención. Andrés tampoco sabía del Comité de la Paz en ese momento. Y me dijo, bueno, veamos, pero los políticos ya fracasamos. Andrés estaba deshecho con el golpe. Sin embargo, estaba haciendo muchas cosas. Por los campesinos de Paine, por los de San Antonio, etc. Tiempo después, Andrés me dice, Roberto, se formó lo que tú querías formar. Comité por la Paz. ¿Quieres que dé tu nombre? Esto fue a las 2 de la tarde. Da mi nombre. Yo me fui a la empresa Agua Potable. En la empresa Agua Potable tenía un llamado por teléfono de Antonio Rabó, del Comité por la Paz. ¿Cuándo puede venir? Voy de inmediato para allá. Fui para allá. Yo estaba dispuesto a hacerlo gratis, pero pagaba modestamente. Firmé contrato ahí mismo. Me voy a mi estudio particular y me estaba esperando el primer cliente. Ese nivel de necesidad de abogados tenía. Así que ahí ya, desde ese momento, nunca más salía el tema de los derechos humanos hasta hoy. ¿Y la Vicaría de la Solidaridad cómo surgió? La Vicaría de la Solidaridad surge de la disolución del Comité por la Paz. En el Comité por la Paz había tensiones al interior de las iglesias, cada una con su problema. La comunidad judía estaba dividida entre grupos que seguían al gran rabino Kreiman y otros que estaban por la dictadura. La iglesia luterana se dividió literalmente en dos, los de Helmut Franz y de los pinochetistas, y así pasaba en todas las iglesias. Además, esto incentivado por la dictadura, que comenzó a financiar algunas de las iglesias protestantes. Al interior de la Iglesia Católica también estaba lleno de problemas. No todos los obispos estaban. Y en eso se produce el incidente de la calle de Mayoco, donde se produce un enfrentamiento entre unos miristas y unos militares. Mueren los miristas, uno, no me acuerdo exactamente, Pérez, y todos los demás arrancan. ¿Y a dónde arrancan? Unos donde la Holy Cross, los del San George, otros al Marignol, los otros los jesuitas, los otros a la Anunciatura, los otros, todos a lugares de iglesia. Entonces ahí Pinochet le mandó una carta al cardenal diciendo que tiene que disolver el comité. El comité ya estaba un poco debilitado y Pinochet le contesta conforme yo lo disuelvo. Pero ojo, voy a seguir la defensa de los derechos humanos. Y se creó la Vicaría, el comité. Este incidente es octubre-noviembre, 75. Se disuelve el comité el 31 de diciembre. Comenzamos a trabajar el 1 de enero, aquí en la Plaza de Armas, donde había funcionado Televisión Nacional, el antiguo Palacio Episcopal. Y Pinochet, furioso, fue engañado por el cardenal. No está haciendo lo mismo que hacía el comité. Sí, claro, vamos a hacer lo mismo que hacía el comité. No hay problema. E hicimos lo mismo que hacíamos en el comité. ¿En qué consistía exactamente el trabajo suyo ahí? A ver, yo en la primera época del comité y después, en todo el comité y en la primera época de la vicaría, yo no era funcionario, sino que yo estaba en mi oficina de abogado y me mandaban casos para allá. Ahora, era de los más activos, me mandaban muchos casos y tenía muchos. Yo asistía a más de 100 consejos de guerra. Pero yo los defendía desde mi oficina. Sí, claro, iba por lo menos 2 veces, quizás 3 veces a la semana al comité o a la vicaría después, porque tenía muchos asuntos. Y además teníamos
cursos de formación con buenos penalistas, con buenos internacionalistas, con fijación de estrategias, pensar qué podemos hacer, porque todo se nos caía. El derecho es clarísimo en cuanto a la protección de las libertades, y aquí la Corte no protegía nada. Nada. Éramos vistos como mentirosos. Y esto incentivado por la dictadura, hasta llegando a cosas grotescas, porque nosotros inventamos las cosas. Entonces, de aquí en adelante, exigiremos a la Corte que exija a las personas que presentan un recurso de amparo que se identifiquen. Bueno, no tenía ningún problema. Nos identificamos. Nosotros, la víctima, el que presenta el recurso, sí, estamos diciendo la verdad. Entonces, a eso yo era defensor. Básicamente defensor, también querellante en algunas materias, pero en esa época todavía la palabra desaparecido no figuraba parte de la cultura. Estoy hablando 73, principios 74. Están presos, no sabemos dónde están. O si están desaparecidos, todavía no tienen la connotación que tenía hoy. Ya van a aparecer. Hasta que un día nos demos cuenta que no van a aparecer. Bueno, búsqueda de detenidos desaparecidos, presentación de recursos, presentación de algunas querellas. Por los ejecutados casi no se presentaban querellas porque la familia, bueno, ya murió. Algún día se hará justicia o no se hará nunca, pero no tenía nada que buscar, como los familiares desaparecidos. Después me integro a trabajar a la planta de la vicaría y ahí fuimos cambiando funciones. Una de las cosas interesantes de la vicaría, desde un punto de vista administrativo, es que nuestra estructura duraba lo que la necesidad. Mientras el tema de los desaparecidos es el uno, mucha gente ahí. Cuando después baja el tema de los desaparecidos y más las libertades, se refuerza acá. Siempre tuvimos básicamente yo era abogado a cargo de las defensas penales. En estos juicios de guerra, aproximadamente cuántos se ganaban, cuántos se perdían y qué ocurría con los que los ganaban o los perdían. El concepto de ganar y perder también tiene sutileza. Si usted le están pidiendo la pena de muerte y yo estoy pidiendo que lo absuelvan por inocente y lo condenan a 10 años, ¿ganó o perdió el juicio? Ganó, bueno, le pegaron la pena de muerte. Perdió porque no lo absolvieron, ¿no es cierto? Y lo que le estoy contando, en un caso de la Fuerza Aérea, que yo defendí en el juicio contra Bachelet y otros, yo defendí a 6 de los 66 acusados. Bueno, en uno de los casos, el fiscal pedía pena de muerte y terminó condenado a 10 años. Yo quedé contento. Él también. El defendido. A pesar que todos eran inocentes, porque es reunirse para decir, va a venir un golpe, nuestro jefe, ¿qué vamos a hacer? No pensaban matar a ningún jefe, lo único que querían es que no hubiera golpe. Punto. Conducta más legítima que esa no me imagino. ¿Y los que perdían juicio de guerra fueron muchos? Los que perdían en el sentido de condena. Sí, de condena a muerte, por ejemplo, ¿o no? Pocas. Hay algunas en juicios muy irregulares. Por ejemplo, en el norte, el caso que yo le contaba de Pisagua, hay un juicio en que las personas fueron 4 dirigentes socialistas condenados a muerte en un consejo de guerra, pero esa condena no se podía ejecutar, porque uno de los jueces, que era un juez civil, 6 militares, un civil, abogado, votó en contra de la pena de muerte. Por lo tanto, no se puede aplicar en Chile la pena de muerte, si no hay unanimidad. Entonces, buscaron anular el procedimiento, hacerlo de nuevo, de repente aparecieron muertos. Hubo otra sentencia de pena de muerte en el sur, más que en Santiago, en el sur. Absoluciones, no recuerdo. No recuerdo. Condenas bajas, sí recuerdo. Arbitrariedades, sí recuerdo. Como un tipo que... ¿Quiénes eran primero? Integraban los consejos de guerra. Los consejos de guerra los formaban en general, porque algunos había consejos clase 1. El juicio contra Bachelet era clase 1. Todos eran oficiales en activo a nivel de coronel para arriba. Pero los generalizaban, la persona que lo pillaron con un panfleto, arregaba pena muerta.
o porque había sido mirista, o porque había sido socialista, o del MAP, o qué sé yo. En esos, los jueces, los integrantes del Consejo de Guerra, eran los ORASA, oficiales de la reserva asimilados al servicio activo. O sea, milico en retiro. Milico en retiro no es nadie. No tiene ningún poder. Ellos funcionaban, estaban felices, les pagaban bien, un suplemento sueldo, se sentían benefactores de la patria, otra vez, pero no absolvían. Uno de ellos, me acuerdo que me dijo una vez en un juicio que yo defendía, en el juicio de los actores, con la Coca Rudolfi, Marcelo Romo, uno de los Villagra, etcétera. Yo defendía a Marcelo Romo. Señor abogado, le ruego no se refiera más al Código de Justicia Militar porque los militares lo sabemos de memoria. Usted puede citar las leyes que hay que aplicar. Y en cuanto a los recursos de amparo, ¿cuántos aproximadamente fueron presentados y cuántos acogidos? Ahora, sobre unos 10.000 fueron presentados, pero cuando hablo de 10.000 recursos, presentamos uno, por ejemplo, por 3.000 personas que estaban en el exilio. Presentamos muchos por 2, 3, 5, 8, 20 personas que estaban detenidas ayer u hoy, ¿no es cierto? Los presentamos el mismo día, lo que indignaba a Pinochet. No terminan de subirlos al bus y ya llega la vicaría con su recurso de amparo, dijo una vez. Así, efectivamente, eso es nuestro honor. Acogidos, no más de 5, acogidos por personas detenidas, presas, que es el objeto del recurso de amparo fundamental, no llegan a 10. Se acogieron algunos recursos de amparo preventivo y fueron muy buenos esos. Por ejemplo, en un recurso de amparo preventivo, donde no había que liberar a nadie, pero se trataba de una señora que la andaban buscando, este es un recurso que alegué yo, que andaban buscando, logramos ganar lo siguiente, vea usted si es ganado o perdido. Se acoge el recurso de amparo solo en cuanto, si la persona es detenida más adelante, deberá ser llevado a un lugar público de detención y no podrá estar incomunicada. Ese fue un triunfazo, porque durante 11 años nos habían dicho que en Estados Unidos se puede tener a la gente incomunicada en cualquier lugar secreto o público. Ahora, nunca lo dijeron con una persona presa, que venía el acto de la liberación, jamás. Sí lo dijeron en un amparo preventivo, porque la persona estaba siendo buscada. Y hubo algunos otros preventivos acogidos, y hubo, me parece que 1 o 2 por exilio, acogidos en primera instancia, pero revocados por la Corte Suprema. ¿Cómo evalúa el papel que jugaron los tribunales en la dictadura y concretamente la Corte Suprema de Justicia? Siniestro. Nunca nos lo imaginamos. Los chilenos que podíamos tener una corte tan corrupta, fascista, inmoral. Desde el primer recurso de amparo presentado por Bernardo Layton. Lo presenta Bernardo Layton por teléfono en favor de 7 personas. ¿Qué hace la Corte? Pide informe a investigaciones. Investigaciones contesta de inmediato, no tenemos idea qué pasa con estas personas. Resolución de la Corte. Dado que estamos en estado de sitio en virtud del Decreto Ley 1, retenga esto, el Decreto Ley 1, y en estado de sitio las personas pueden estar detenidas sin juicio, se rechaza el recurso de amparo. El Decreto Ley 1 no declara el estado de sitio. El Decreto Ley 1 es la proclamación de la Junta Militar. El estado de sitio se declara por el Decreto Ley 3. Del día de ayer, dice la Corte, el día 14. No, es de varios días después. La publicación en el diario oficial del Decreto Ley 3.
Ahora, porque se decretó estado de sitio, la gente puede estar presa. No, alguien tendrá que meterlas presas. No. Dado que hay estado de sitio, las personas pueden estar presas. Así que se rechaza el amparo. Resulta que una de esas personas está hasta el día de hoy desaparecida. Claudio Jimeno. Y ahí quedó marcado. Pero quedó marcado también esto antes. Estoy hablando del 14, ya el 12. El 12, el presidente de la Corte Suprema, Enrique Urrutia Manzano, proclama en nombre del Poder Judicial, él no es representante del Poder Judicial, en nombre del Poder Judicial, la íntima satisfacción, la íntima complacencia con los propósitos de la Junta de Gobierno de hacer cumplir las resoluciones judiciales, etc. Al día siguiente, los demás miembros de la Corte Suprema fueron retirados de sus casas por un vehículo militar y llevados a la Corte Suprema, o a alguna parte, algunos dicen que es a un regimiento, eso no quedó nunca claro, y ratifican la declaración que en el día de ayer hizo su presidente. Ahí quedó marcado. El único golpe de Estado en la historia de América Latina donde no se disuelve la Corte Suprema es el chileno. Con esos antecedentes, ¿para qué? ¿Para qué? En 1978 se dictó el decreto de ley de amnistía que está vigente hasta el día de hoy. ¿Cuáles son las principales repercusiones de ese decreto? Esta otra cosa que es discutible en un punto. La discusión que tuvimos con el cardenal Silva Enríquez. El cardenal Silva Enríquez vio en este decreto de ley de amnistía un intento de pacificación del país. Ubiquémonos que pasa el año 78 primero. Muy importante que estamos en el año 78. Y en abril del 78 han pasado varias cosas. Primero, ya no está gobernando el señor Kissinger, Nixon, Ford. Está gobernando el señor Carter. Cambian mucho las cosas. Segundo, días antes de esto, llegó el exhorto para interrogar al Romeral Jara y a no sé, no me acuerdo el nombre del otro, que eran Townley y Fernández Lario. Puras mentiras, dijeron los de la dictadura. No existen los del nombre falso. Claro que no existen los nombres falsos, porque existieron los nombres verdaderos. Viene todo el tramoya ahí que sería largo explicar. Lo concreto es que Estados Unidos le dice, persona honorable, señor Carter, me entregan al señor Townley, ciudadano norteamericano. Donde manda capitán, donde manda marinero, se entrega al señor Townley. ¿Qué pasa en el ejército? Viene el movimiento de los oficiales jóvenes que protestan por lo que acaba de pasar y que el día 3 días después, 4 días después de la expulsión de Townley, que se casaba una hija de Manuel Contreras, hace una manifestación de solidaridad con Manuel Contreras en un lugar donde se casaba su hija. ¿Qué hace Pinochet? El decreto de ley de amnistía. Redactado con toda la malicia. Para los autores, cómplices y encubridores de delitos cometidos entre el 11 de septiembre de 73 y hasta ahora, que no estén procesados ni estén condenados. ¿Quiénes son? ¿Qué delincuente chileno no procesado ni condenado había de los militares? Para eso. Y da también en el artículo 2, si no me equivoco, una amnistía también para los que asesinaron a Schneider. Eso fue exigido por la derecha política. Entonces, amnistía también para eso. Entonces, ¿qué hizo el cardenal? Dijo, no, ustedes nos decían, están exagerando, esto es un paso adelante, reconciliación. No, cardenal, lea bien. Sacó con su declaración saludando. Después, como persona honorable, se dio cuenta del error que había cometido. ¿Qué perseguía este decreto de ley? No nos engañemos. Lo que perseguía este decreto de ley era el mensaje a los militares. Tranquilo, sigan haciendo lo mismo que han estado haciendo. Después dictamos amnistía. Ese era el mensaje.
Las cosas en la historia cambian. Un problema que tienen los dictadores, todos, es que ellos petrifican la historia. La historia será lo que yo estoy haciendo hoy. Entonces hace una constitución que en 8 años más vamos a tener que ir a votar por él porque se van a dar las mismas condiciones que tengo hoy. No, ya en el 88 ya no eran las mismas condiciones y perdió. Y en esto no tuvo tampoco capacidad política para dictar una nueva amnistía, como habría sido su deseo. Pero el mensaje del año 78 es: esta ley es por lo que ha pasado, ya vendrá la otra para lo que vendrá. Yo no tengo ninguna duda respecto de eso. Señor Garretón, ¿cuál fue para usted el caso más emblemático de todos los que les correspondió llevar? Es difícil porque fueron tantos casos y además teníamos una atención muy personalizada en la vicaría. No una relación normal de cliente, de papeles y qué sé yo, que le dice al cliente: mire, déjeme los papeles acá y vuelvo en 2 años más o en 3 meses más a preguntar cómo va el juicio. Aquí eso no existía en la vicaría, ni en el Comité por la Paz. Éramos compañeros de trabajo entre la familia de una víctima o la víctima misma y el abogado y la institución entera y las asistentes sociales cumplieron un rol fundamental en la vicaría. Los abogados nos hemos llenado de gloria con este cuento y nadie se ha acordado de las asistentes sociales, que fueron las que grandes artífices del éxito del trabajo de la vicaría, que el éxito no lo podemos contar por el número de desaparecidos encontrados vivos, porque eso no es así. O de recursos amparo ganados, eso no es materia de éxito. Pero fue un trabajo muy integrado. Entonces, ¿cuál es más emblemático que otro? Voy a acordar de alguno. Yo iría primero en el juicio Fach 1/73, la defensa de 6 suboficiales, sargentos, en todos los cuales logré bajar penas bastante, las penas, pero absoluciones ni soñar. Ese es uno. La defensa de la familia del ex senador del Partido Comunista Carlos Montes, y que me llevé mucha amenaza por eso, que estaba desaparecido. Hay una serie de cosas que sería muy largo contar, y que finalmente sobrevivió. Soltaron primero a su mujer y a una hija, él siguió preso con la otra hija, llevado a Quiriquina, Valparaíso, a 1000 partes, para después terminar siendo expulsado. Fue una defensa muy fuerte. La defensa de la familia de David Silverman, fracaso total. El asesinato de David Silverman es un acto propio de la película Misión Imposible, lo que hizo la DINA. Montó todo un operativo, hasta falsificando teléfonos, números de teléfonos. Fue un tipo de la compañía de teléfono a hacer una conexión a una planta de la compañía de teléfono para que alguien de la cárcel llamara a ese teléfono y le contestaran: asesoría militar del tiempo de guerra. Sí, libera nomás al señor Silverman. Es decir, entregan al señor Silverman. Cortó el caído de la cárcel, entregó. Ese teléfono no existía, fue una conexión que se hizo para ese llamado. Una carta, o sea, van a sacar a Silverman con un oficio firmado por un general que no existe para entregarlo a la asistencia judicial a los tribunales de tiempo de guerra, servicio que no existe, por oficiales con nombres falsos, con carnet falsos. Pero además está el cuento del llamado. El llamado se hizo. Yo llamé 4 o 5 meses, 20 veces al día ese número. Nunca contestó, claro. Fue un tipo de la compañía de teléfono, hizo un montaje, se hizo la conexión, contestaron el teléfono, volvió al día siguiente y eso al final se sorprendió así. Bueno, fue un caso muy emblemático también. 3. La defensa del padre Weyland, después inmortalizado en la película Machuca. Yo fui el abogado del padre Weyland las 7 veces que estuvo preso, o 6 veces que estuvo preso. No, la primera y segunda vez tuve algo que hacer, las demás ya muy poco ya, pero sí consejería, etc.
fue también un caso emblemático. Después, la defensa del doctor Manuel Almeida, cuando fue detenido con otros presos. Al final, no me acuerdo si fueron condenados a una pena remitida o absueltos, no había nada. Creo que fueron, ni me acuerdo en qué terminó eso. Después, la defensa de Gustavo Villalobos y de la Vicaría en el asunto de las fichas médicas, llamado del asalto, ¿cómo es? Del asesinato del Cabo Vázquez, del asalto a la panadería Lautaro, de la clínica Chiloé y de las fichas médicas de la Vicaría. Entonces, 4 nombres tenía el juicio en la prensa. Fue una cosa tremenda para la Vicaría eso, y quizás en cuanto a Vicaría, el mayor éxito fue que haber ganado un recurso de queja, que lo alegué yo en la Corte Marcial, 4 votos contra 1, que la Corte le dijo que el señor fiscal Torres no tiene derecho a incautarse de las fichas médicas y jurídicas de la Vicaría de la Solidaridad. Nunca nos imaginábamos que íbamos a ganar ese recurso. Quizás con suerte sacar un par de votitos, los de los civiles que integran la Corte Marcial, y que en la Corte Suprema, a ver si alguien se alinea con nosotros. No, ganamos 4-1 en la Corte Marcial. ¿Qué pasó ahí con eso? Fue tremendo, porque Pinochet montó en cólera, destituyó a la cúpula jurídica militar del Ejército para que el fiscal Torres pasara de coronel segundo, coronel tercero, general cuarto, pasa a los generales de jurídicos, al auditor general del Ejército y a integrar la Corte Suprema. Con ese mensaje, la Corte Suprema le llega la apelación del recurso de queja, de la sentencia del recurso de queja que había acogido el recurso, y revoca 15 votos contra 1, o 14 votos contra 1, diciendo que entre el deber de un abogado de defender el secreto, de mantener el secreto profesional y la obligación del Estado de perseguir el terrorismo, es más importante la obligación del Estado de perseguir el terrorismo y por lo tanto no corre el secreto profesional. Yo he contado esto en muchos foros de abogados fuera de Chile, y no lo logran creer. Una cosa de esa naturaleza, sin base legal ninguna. Yo diría que esos fueron los más emblemáticos. A lo mejor hay otro, pero... Ahora, el año 1978 para usted fue muy importante, entre otras cosas, porque fue detenido. ¿Por qué fue detenido? ¿78 yo? No. El año 87 estuve detenido. Repito la pregunta. Pero estuve un día nomás. Usted fue detenido el año 1987. ¿Por qué? Porque escribimos, en el fondo fue un resumen del informe anual de la Vicaría de la Solidaridad, que lo escribimos con Mariana Allende y yo, a petición de la revista Mensaje. No puede ser más inocente. Y en que el resumen del informe anual de la Vicaría de la Solidaridad era muy muy crítico de la justicia militar. Entonces la justicia militar, el fiscal general militar, hoy día condenado por más de algún delito, me hizo un requerimiento ante el fiscal de la primera Fiscalía Militar por ofensa a las Fuerzas Armadas y una de esas cosas. Por ofensa a las Fuerzas Armadas. O sea, yo por criticar a las Fuerzas Armadas me juzgan. Por criticar a la justicia militar me juzga. En definitiva, en primera instancia me condenan a 540. Tuve un día preso. Yeah. Es que yo hice una trampita ese día. No trampa. Finalmente había una cierta... Nos conocíamos con los fiscales, estábamos todos los días allá. No íbamos a estar peleando
agresivamente. Entonces, había un cierto respeto profesional. Entonces me preguntaron qué día me quería presentar, en vez de mandarme a detener, no armar más boche. Y yo fijé un día en que se inauguraba en Chile una conferencia de la Unión Interparlamentaria Internacional. En Santiago, en Chile no había parlamento, pero por solidaridad con los ex parlamentarios, presos, asesinados, etcétera, etcétera, se hizo una conferencia acá. Entonces venían parlamentarios de todo el mundo. Y ese día quiero presentarme. No les dije, es que ellos no hicieron la relación. Ese día me presentan, entonces fue un escándalo. Se inaugura la conferencia aquí en el Hotel Tupahue diciendo, hoy día acá te toma preso un abogado de derechos humanos. Apuraditos me sacaron en libertad esa misma noche. Me deniegan la libertad, pero después la dan y va a la corte marcial, se reúne la corte marcial y nos liberan a las 10 de la noche. Así que no me considero un preso político. Bueno, pero fui condenado a 541 días, remitido, y en la corte marcial, cuando se ve la apelación, faltó un juez militar. La corte marcial son 3 militares, 2 civiles, faltó un militar, empate de votos, 2 por confirmar la condena, los 2 militares, 2 civiles por revocar la condena y liberarme. En empate de voto prima la opinión favorable al reo, que era yo, y en consecuencia quedé absuelto. Esa fue... Para usted, ¿cuáles fueron los mayores hitos de la transición democrática en materia de derechos humanos? El hito más importante de la transición chilena en materia de derechos humanos es el 16 de octubre del año 98. ¿Qué pasó ese día? ¿Qué pasó? Tomaron preso a Pinochet en Londres. Tomaron preso a Pinochet. Ese es el hito de la transición chilena. Ese día cambia todo. La transición chilena comienza con todo un discurso de verdad, en la medida, no se decía en la medida de lo posible, de verdad, de justicia, tampoco se decía en la medida, de cambio y una nueva constitución. Se cumple lo primero, se crea la comisión Reti, excelente para los estándares de esa época. Hoy día ya no puede ser considerada tan excelente con los estándares de hoy. Hoy día todas las comisiones de la verdad vienen con los nombres de los criminales. En el año 90 no era eso posible. La única comisión de la verdad anterior era la de Argentina, que no tenía los nombres de los criminales. Pero eso ha evolucionado. Sudáfrica, El Salvador, Sierra Leona y varias otras. Perú tiene el nombre de los victimarios. Tiene una falla esa comisión. Bueno, hay que entender, el derecho humano es un proyecto político universal, pero se va desarrollando. No está consolidado. Progreso. Después viene la fatal frase, justicia en la medida de lo posible. Y es fatal porque eso no es decir nada. Todas las cosas de la vida son en la medida de lo posible. No hay nada que no sea en la medida de lo posible. ¿Usted cree que el gobierno de Elwin está muy asustado todavía por el poder de los militares? Sí, pero no solo él, nosotros también. Es una cosa que algunos grupos no quieren aceptar tampoco. No, teníamos mucho susto. Y sobre todo que también se produjeron cosas después del informe y del asesinato de Jaime Guzmán. A los días de la presentación del informe. Entonces, ¿cuándo terminó ese susto? Con la detención de Pinochet. Recién ahí. Yo creo que terminó ahí. Ese día, acuérdese usted, ¿cuál era el discurso que había hasta la detención de Pinochet? La transición ha sido exitosa. Las Fuerzas Armadas están subordinadas al poder civil. La derecha ha vuelto a ser democrática.
El tema de los derechos humanos no le interesa a nadie. ¿Se acuerdan de todo ese discurso? 16 de octubre. Desde ese día, la transición no es exitosa. Y además estábamos reconciliados. Es la otra característica de la transición. La transición no era exitosa. Tenía tremendas deudas. La están comenzando a arreglar entre España y Inglaterra. Derecha democrática. Y salieron todos los fascistas a gritar de nuevo con las mismas consignas de toda su vida. Con la comunidad internacional que se nos mete, y los patriotismos y el nacionalismo y la tontería, con la misma agresividad de siempre. Derecha, los militares subordinados al poder civil. Todos partiendo, claro, el poder civil ayudó también, con la tontería. Yendo a ver a su líder a Londres y qué sé yo, y siguiéndole mano dura al gobierno contra Inglaterra y contra España. El tema de los derechos humanos, sí le importa a la gente. Reconciliación, ¿dónde estaba? O sea, toda la mentira de la transición cae en un minuto que puede ser el 16 o el 17 de septiembre porque fue a medianoche. Cae. Después viene otro desarrollo, que tienden a olvidar de nuevo el tema de los derechos humanos. Sin embargo, hay algunos otros desarrollos. Por ejemplo, yo diría el de la mesa de diálogo. A mí me convidaron a formar parte, fui a formar parte. Estuve a punto de salirme un par de veces. Finalmente creo que fue un buen instrumento. Y ahí uno vio a miembros de las 4 ramas de las Fuerzas Armadas pidiendo disculpas. Hechos que nunca más volverán a repetirse. Nos referimos a las graves violaciones de los derechos humanos cometidas durante el gobierno militar por instituciones pertenecientes al Estado. Ningún civil, ni los ministros civiles, represores, ministros del Interior, subsecretarios del Interior, que hoy día son diputados, senadores y todas esas cosas, ninguno ha pedido disculpas. Ninguno se ha arrepentido. Ninguno ha reconocido algo, siquiera, de los horrores que se vivieron y en que ellos participaron. Nada, absolutamente nada. ¿Usted cree que hay un cambio real en la cúpula del ejército? Yo creo que son todos pinochetistas. Son todos pinochetistas. Pero tienen conciencia que cometieron una cantidad de brutalidades que no tienen cómo justificarlos y que tienen que asumir esa responsabilidad. En alguna parte la están asumiendo. Hoy día son más los políticos pinochetistas que los propios militares los que están pidiendo indultos, amnistía, cierres de procesos, etc. Son más los civiles que las Fuerzas Armadas. Porque saben que para su desarrollo institucional no pueden desarrollarse si no dan una demostración de los militares, una demostración de civilidad o civilización. Y entonces están cuidando en algo la forma. En cambio, como los políticos de la transición chilena, los políticos democráticos, les perdonaron todo a los políticos pinochetistas, estos se sientan, ¿por qué no está pidiendo perdón si nadie nos está cobrando ninguna culpa? Nadie nos está haciendo nada. Tienen a los criminales sentados al lado de ellos. Sergio Fernández, él firmaba todos los decretos de expulsión del país, de prohibición de ingreso, de relegación, de detención en centros de tortura, que él sabía que son de tortura. ¿Quién notificaba esos decretos? Alberto Cardemil. ¿Quién? Etcétera, etcétera, etcétera. El embajador Sergio Díez, mintiendo, falsificando documentos para llevar
a la comunidad internacional, y eso lo sabe la gente de Televisión Nacional, porque le puedo usar con un nombre, de frente que los detenidos desaparecidos no existían. Puedo tratar de acordarme el nombre. Un camarógrafo de Televisión Nacional de apellido, se me olvidó ahora, que le cambian una letra en el apellido. Entonces saca un certificado al registro civil diciendo que este señor no existe. Y lo llevan a Naciones Unidas y lo llevan a todas partes para demostrar que no existe la persona. El ciclista Sergio Tormen. No existe nadie que se llame Sergio Manuel Tormen Méndez. Claro, tiene razón, se llama Sergio Daniel Tormen Méndez. O sea, con ese tipo de canalladas. Feliz, senador, o se retiró cuando quiso. No. ¿A quién destacaría usted como héroe o heroína, ya sea chileno o extranjero, que haya contribuido durante la dictadura a la recuperación de la democracia? Le voy a contestar con una frase de Maquiavel. De Galileo Galilei. ¿Por qué dije Maquiavelo? Nada que ver. Cuando Galileo estaba en todas las dudas de si cumple la orden papal, de desdecirse de todo lo que había dicho y decir que la Tierra entonces era cuadrada y todas esas cosas, estaba en la duda porque él era católico. ¿Cómo? Yo tengo esta otra realidad. Entonces, conversaba con su hijo y el hijo le decía, pero padre, no te puedes desdecir. No, tú eres nuestro héroe. La palabra que usted usa. Héroe, heroína. Tú eres nuestro héroe. Si tú desmientes, nos vamos a quedar sin héroe. Y desdichados los pueblos que no tienen un héroe. Y Galileo golpea la mesa y le dice, no, desdichados los pueblos que necesitan un héroe. Tremendo. Aquí no es problema de héroes y heroínas. No es problema de héroes y heroínas. Sí, podríamos citar a algunas personas que tuvieron un rol más destacado. Yo diría, cardenal Raúl Silva Enríquez. Si no está el cardenal Raúl Silva Enríquez, los muertos y desaparecidos serían muchos más. Después, las agrupaciones de víctimas, comenzando por la de detenidos desaparecidos, que fue la más antigua, con más tradición, la más. Algunas personas emblemáticas en los derechos humanos. Andrés Elwin, Jaime Castillo Velasco, Eugenio Velasco Letelier, Héctor Valenzuela Valderrama, hoy día olvidado. Y además tenemos que meter la gente de provincia, que yo no los conozco todos, pero muchos. Dirigentes sindicales. Sebastián Acevedo. Vaya Sebastián Acevedo. Son personas que uno colocaría así en la primera línea. Sin embargo, ojo, estas no son tareas de una persona u otra. ¿Qué es la memoria para usted? A ver, hay toda una discusión entre la memoria y la historia. Yo creo que hay que asimilarlos. En Chile hay dos historias. Y los pinochetistas quieren invertir las cosas. Dicen los pinochetistas que hay que reescribir la historia que está hoy día escribiendo los sectores democráticos. Es una mentira. Lo que estamos haciendo hoy día los sectores democráticos es reescribir la historia que escribieron ellos. Ellos escribieron que Pinochet fue un héroe, fue un salvador de la patria, que Orlando Letelier lo mató el Partido Comunista, que a los degollados lo mató el Partido Comunista, que a Bernardo Leighton fue un atentado de qué sé yo quién, que etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la historia escrita por ellos y por los historiadores e historiadoras pinochetistas. Nosotros estamos estableciendo hoy día la verdad. Y ellos quieren volver a la versión original. Y en la mesa de diálogo, toda la idea de ellos es que hay que entender el contexto. Entonces, con el contexto se explican todas las cosas.
Entonces quiero una historia que dé cuenta del contexto. ¿Qué contexto me puede a mí justificar el asesinato de Víctor Jara, el asesinato de Orlando Letelier, el asesinato de Eduardo Frei, diría, el asesinato de Tucapel Jiménez, los 3 degollados compañeros de trabajo, uno en la Vicaría de la Solidaridad y cliente mío, el otro, Manuel Guerrero Ceballos, yo fui abogado de él cuando estuvo preso, esa otra defensa emblemática, cuando estuvo preso en 76, o Jack Arnekme, asesinado 3 meses antes que Pinochet entregara el poder. 6 meses. De Carlos Prats. Todo eso. ¿Qué contexto justifica eso? No justifica nada de nada. ¿Ah? Entonces, ¿en qué consiste la memoria? Dejar grabado para los señores historiadores que escriban, pero también para cada uno de los ciudadanos que no estuvieron vivos en ese momento, lo que fue esta dictadura. Ahora, la memoria, uno podría tener otra pretensión, yo ya la perdí, que los que fueron actores de la tragedia, de los que fueron partes de la dictadura, de aquellos que hoy día gozan de los beneficios de la democracia sin merecerlo, porque además ni siquiera creen en ella. Que esas personas, convencerlos que aquí hubo un auténtico genocidio por motivos políticos y que todos esos asesinatos no fueron gente que murió en la guerra, porque no hubo guerra, a esos no los vamos a convencer nunca. Y no los vamos a hacer por una razón muy sencilla. Porque ellos tienen la convicción, la convicción de que las cosas, la convicción de no querer asumir la verdad de las cosas. Me acuerdo que tienen, yo no voy a creer en la verdad. Bueno, ¿qué hay que la verdad? Que haya monumentos. No solo un museo de la memoria. Yo creo que hay que hacer también lo que hay en París, por ejemplo, y en muchas otras partes, pero en París es especialmente significativo. No es solo ir al museo o ir al memorial, viva el museo, viva el memorial. Pero aparte de eso, tenemos que traer también, ir nosotros donde las personas. En París, y habrá estado allá, a lo largo del Sena y a lo largo de todo el país, aquí cayó el sargento Pérez el 14 de agosto del año 44, mort pour la France. ¿Ah? Aquí cayó fulano, aquí nació sutano, aquí está, etcétera, 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 de todos los que fueron muriendo durante la Segunda Guerra Mundial y de todas las guerras que hay en Francia. Eso hay que hacerlo también. Aquí funcionaba la tercera comisaría de carabineros donde murió fulano. Aquí funcionaba eso, no solo ir al museo. No solo forzar la memoria yendo al museo, sino forzar la memoria también que se te meta aquí cuando vas caminando por la calle, pasando frente a este edificio, pasando, qué sé yo. Yo creo que eso hay que hacerlo también. Pero la memoria es el recuerdo. Yo no creo en el cuento de que los que no conocen su historia están dispuestos a repetirla. Yo creo más bien en una frase exactamente la contraria, que lo único que la historia enseña es que la historia nada enseña. Porque los seres humanos hemos caído en las mismas cosas desde la eternidad hasta el día de hoy, o sea, pero tenerlo ahí. Y ojo, esto fue lo que pasó. Y ojalá que en el Museo de la Memoria, cuando haya algo sobre, por ejemplo, Carlos Prats, que usted mencionó hoy, también, por algo, no sé si me pasó en algún momento, sí, esto fue lo que pasó y esto fue lo que dijo el Mercurio. Caravana de la Muerte, esto fue lo que pasó y así informó el Mercurio. Y así informó el Canal 3, y así informó el Canal 7, y así informó esta, para que la gente se dé cuenta de que no hay violación de los derechos humanos sin mentira. No existe. Siempre hay un abogado, siempre hay un diplomático, siempre hay un militar, siempre hay un ministro, siempre hay un historiador dispuesto a contar contextos falsos para hechos reales. ¿Y qué es para usted el miedo?
desde un punto de vista histórico, De lo que estamos conversando. sí, desde un punto de vista histórico, la retrocesión. La retrocesión. Volver mientras los pinochetistas no pidan disculpas al pueblo chileno de las masacres que cometieron, de los abusos que cometieron, de las inmoralidades que cometieron. Yo tengo miedo que lo quieran hacer de nuevo. Y para usted tiene algún significado especial, me imagino, la ausencia. Sí. Es que las historias son de todos. Y lo que se está haciendo ahora le hacen falta personas que estuvieron y que por algo las sacaron. Tiene mucha lógica una forma de ausencia. Mucha lógica la postura de los partidarios de la dictadura de no darle derecho a voto a los chilenos que viven en el extranjero. Mucha lógica. Son sobrevivientes, no los quisimos matar. Los mandamos para afuera. No vengan ahora a querer hacer política en Chile. Ellos son ausentes, no existen. Y los mantendremos así para siempre. Porque la Constitución de Pinochet es para siempre. ¿Qué aprendió el país, desde su punto de vista, de lo ocurrido durante todos esos años? Que hay gente que da por superada cosas que no están superadas. Para mí, esta demonización que hacen o sátira de los del sí y del no, para mí lo del sí y del no está vigentísimo hoy. Y espero que lo esté por un par de siglos más. Por un par de siglos más, por lo menos. Que nunca se olvide lo que se pasó. Entonces, la pregunta concreta era, perdón. ¿Qué aprendió el país? Ya, es que hay gente que no ha aprendido porque no quiere aprender. Ayer, el senador Larraín, o antes de ayer, decía en la ceremonia de suscripción del decreto promulgatorio del Tratado del Tribunal Penal Internacional, el pueblo chileno aprendió la lección de los derechos humanos. Ahora, la lección la aprendimos el 11 de septiembre de 73 en la mañana. El 11 de 73 en la mañana. No tengo ninguna duda de eso. Cosas técnicas se fueron evolucionando. Pero la idea de valorar el ser humano como centro de toda la actividad política, de la vida, lo aprendimos a valorar ese día. Ellos no lo han aprendido hasta hoy. Es una hipocresía lo que está diciendo. ¿Qué pasó entre hace 3 años, que se negaban a ratificar el tribunal, y ahora? Nada. ¿Qué clase tuvo el de derechos humanos? Entonces, nada. Lo que pasa es que chantajearon, hubo que hacerles una reforma constitucional, unas reformas legales, bueno, ya no podían seguir diciendo que no, y de hecho algunos se abstuvieron y me parece que Arancillo votó en contra. ¿Qué tenemos que hacer para que nunca más en Chile se vuelva a torturar en nombre del Estado? Primero, toda tortura es en nombre del Estado. El Estado tiene una función de reprimir los delitos, entonces, para reprimir los delitos, el único que tiene función para reprimir los delitos del Estado, yo voy a torturar en nombre del Estado. Esa es la tortura y no hay otra, en su sentido técnico. Mucha educación en derechos humanos, mucha memoria, voy a usar todas sus palabras, mucha presencia de las víctimas. No podemos ocultarlas. Mucha presencia de las víctimas, memoria, políticas públicas destinadas a fortalecer
los derechos humanos, principalmente el derecho a la seguridad, derecho humano a la seguridad, un concepto que se han apropiado los fascistas en todas partes del mundo. Y existe como derecho humano, que es un texto que ellos no respetan. Entonces, aquí el derecho a la seguridad es el derecho a que no me roben el auto. Claro. Lo pueden invocar los que tienen auto. Y yo quiero la seguridad de una madre que está esperando un hijo, que no quiere que su hijo sea delincuente o drogadicto, porque están haciendo una población llena de delincuentes y drogadictos. Derecho humano a que va a tener educación su hijo. Derecho humano a que va a poder alimentar a su hijo. Seguridad del derecho humano a la alimentación. Seguridad del derecho humano a la vivienda. Seguridad, seguridad, seguridad. La queremos todos, no solo los ricos. ¿Y los jóvenes? ¿Cuál es la lección principal que deberán sacar de lo ocurrido en los últimos 40 años? ¿O las lecciones? Primero, valorar la democracia. Y que la democracia no es el todo. A ver, la democracia no es que se haga todo lo que yo quiero, en la forma que yo quiero. Eso que tienen, por ejemplo, los jóvenes que no se inscriben en los registros electorales, porque esta forma de hacer política no me representa. Entonces yo me cruzo de brazos y que pase lo que pase. Y que ganen los pinochetistas de nuevo, que ganen. Porque no se está haciendo todo lo que yo quiero, en la forma que yo quiero, en los tiempos que yo quiero, etc. Hay que entender no la transacción con el crimen, no la transacción con los violadores de los derechos humanos. A eso hay que ser durísimos con los violadores de derechos humanos. Pero ojo, una cosa es eso y otra cosa es decir que toda la acción política tiene que ser al gusto de cada uno de los jóvenes no inscritos. No. Y podemos llegar a un desastre. Le voy a dar 2 datos ligados. Entre 1833 y 1973 son 140 años. De esos 140 años vivimos en estado de sitio, con leyes facultades extraordinarias que se llaman también el oso régimen, 12 años y 6 meses, sumando todos los días. 12 años y 6 meses en 140 años. Con Pinochet, 15 años, porque el último año fue sin estado de sitio, 15 años y algo. Durante la transición, 0 días. ¿Vamos a colocar las cosas en un plano de igualdad? No podemos colocarlo en un plano de igualdad. Por más que las políticas económicas, lamentablemente, sean casi iguales. Quisiera dejarle tiempo a algunas palabras para, preguntarle desde luego cuál sería su mensaje para el futuro y cuáles son sus reflexiones finales de todo lo que hemos conversado y de todo lo que ha ocurrido. No, mensajes yo no mando. No tengo autoridad para mandar mensajes, pero sí algunas reflexiones. Tenemos que terminar con la hipocresía, y eso es obra de la memoria. La hipocresía del yo no supe. Aquí no hay nadie que no haya sabido todo. Todos tenemos un pariente, el amigo de un pariente, el pariente de un vecino, un compañero de colegio, de universidad o de trabajo, muerto o desaparecido o exiliado a la fuerza o torturado. Todos tenemos uno. Todos tenemos uno. Así que nadie puede decir yo no supe. Ese uno que usted dice que tuvo, no puede decir, oh, qué terrible fue la dictadura porque ese amigo... No. En Chile se supo todo. La Vicaría de la Solidaridad informaba a cada rato de todo lo que pasaba. Siempre presentábamos, teníamos el apoyo de la prensa alternativa. Nosotros no podíamos la prensa nos decía, nosotros no podemos decir que se presentó un recurso, que una persona está detenida. No podemos decir que una persona está detenida, porque no sabemos.
presenten un amparo, y decimos, se presentó un amparo. Y eso sí que corría. Se presentó un amparo, fulano que fue detenido a las 3 de la mañana, ¿no? Ya. O sea, todo se supo. Era cuestión de querer romper el miedo a la brutalidad que he estado haciendo de apoyar esta dictadura. Entonces mejor no me informo. Mejor no me informo. Pero aquí se supo todo. Probablemente de la DINA, nosotros la brigada Caupolicán y la brigada no sé cuánto y la más allá, claro. No sabíamos la brigada Mulchen. Eso lo descubrió un ministro ahora. Entonces, ¿quiere decir que no sabíamos que había tenido desaparecido? No. O sea, hoy día se está descubriendo el detalle. Pero la gran cosa se supo siempre. ¿Y por qué no nos llamaban? Mensaje que le digo a los católicos. ¿Por qué no llamaban a Cardenal Silva, a Monseñor Vález, a Monseñor Aristía, al Padre Baeza? Si tenían dudas. El embajador de Chile ante Naciones Unidas, que llevaba documentos falsos, ¿no sabía lo que pasaba? El director del Mercurio no sabía lo que pasaba. Sus colegas en el Canal 7, en el 13, en el 9 y en todos, ¿no sabían lo que pasaba? ¿No tuvieron compañeros que desaparecieron? ¿No tuvieron compañeros muertos? ¿No tuvieron reporteros que fueron a perpetrar un delito y los echaron a patadas? Sí, pues. Entonces no me vengan con que no sabía. No me vengan con que no sabía. Todos supimos todo. Y en el libro que estoy escribiendo, una de las tesis que tengo es titular el libro así. Todos supimos siempre todo. Muchas gracias. Gracias a ustedes y ya iremos a ver ese museo cuando esté terminado.